nuestro último programa estamos estudiando la epístola de Pablo a los Filipenses y en nuestro último programa terminamos con la oración de Pablo por los filipenses. Vimos las peticiones específicas que el apóstol hacía por estos cristianos. Él pedía para que el amor de ellos abunde en conocimiento y discernimiento. También pedía por pureza y por frutos de justicia. Todo con el propósito de que Dios se lleve toda la gloria, que el Señor sea glorificado. En el día de hoy, mis hermanos, pasaremos a otra sección de la carta. A partir del versículo 12, Pablo cambia de tema y comienza a hablar acerca de su situación actual y de cómo ésta ha obrado para el bien del Evangelio. Así que les invito que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, del 12 al 18. Dice así la palabra del Señor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Vamos a orar, a pedir la dirección del Señor en este mensaje. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por en esta noche poder predicar tu palabra a través de estos medios. Señor, te pedimos que tú sigas obrando a través de la radio bíblica Siloé, Señor, no solo en este programa, Señor, sino en todos los programas que esta radio transmite, Padre, para que se pueda seguir predicando tu palabra, para que se pueda seguir expandiendo tu palabra, Señor, a distintos hermanos, a distintas personas, Señor. Sabemos que esta radio puede llegar a muchas personas, Señor, incluso los programas también quedan grabados, Señor. Entonces te pedimos que tú utilices, Señor, esta radio para tu gloria, Señor. Padre, te pido que seas tú hoy hablando a nuestros corazones, que ahora podamos estar atentos a tu palabra, que si hay algo que nos distrae, algo que no nos deja tener la debida atención a las Escrituras, Señor, que lo podamos dejar a un lado y que ahora nos concentremos únicamente en ti y en tu palabra, Señor, en lo que nos quieres enseñar en este pasaje de Filipenses, Padre. Te damos gracias por todo, Señor, ayúdame a mí también a transmitir la palabra de forma clara, precisa, a mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Mis hermanos, si hay algo que debemos aprender cuando pasamos por situaciones difíciles en la vida, es que en esas situaciones Dios sigue en control. A veces, cuando nos pasa algo imprevisto o cuando nos sucede alguna adversidad, perdemos el rumbo y nos sumergimos en la duda, el temor, la ansiedad. Y digo todo esto por experiencia propia. Si hay algo que yo debo aprender en mi vida o que le pido a Dios que me ayude, es a confiar en Él cuando me encuentro en circunstancias difíciles. Es fácil confiar en Dios cuando todo está bien. Pero qué difícil es cuando el mundo se nos viene abajo. Pero cuando veo a hombres como Pablo, yo me avergüenzo. Y la verdad, haber preparado este mensaje para mí fue una humillación. Porque sé que en esta área es donde más flaqueo. Pablo, a pesar de estar en una situación tan difícil como la que veremos hoy, aún así, él no perdía su confianza en Dios. Y no solo eso, sino que él veía la mano soberana del Señor trabajando en medio de esas situaciones. El mensaje de hoy lo titulé
en cadenas, pero el Evangelio sigue avanzando. En cadenas, pero el Evangelio sigue avanzando. Y dividí el mensaje en 3 encabezados. En nuestro primer encabezado veremos la soberanía de Dios en las circunstancias, versículo 12. Luego, mi segundo encabezado es encadenado por causa de Cristo, versículo 13. Y el último encabezado es ánimo en predicar la palabra. La soberanía de Dios en las circunstancias, encadenado por causa de Cristo y ánimo en predicar la palabra. Vamos con nuestro primer encabezado, la soberanía de Dios en las circunstancias. Versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo dice que las cosas que le han sucedido, lo que le había sucedido a Pablo era su encarcelamiento en Roma. Él estaba preso por causa de Cristo cuando escribía esta carta. Al comienzo, Pablo dice que él quiere que estos hermanos sepan lo que le sucedió. En el versículo 12 dice, quiero que sepáis. Ahora, los filipenses ya sabían que Pablo estaba preso. Pero Pablo no quiere que ellos se frustren por eso, sino que al contrario. Él les va a contar cómo Dios utilizó esa circunstancia para un buen propósito. El apóstol dice que lo que le ha sucedido ha redundado más para bien. Esta situación difícil que le estaba tocando vivir no fue un obstáculo, sino que al contrario. Él dice que fue para bien. Ahora, ¿cuál bien? Bueno, el apóstol dice para el progreso del Evangelio. Estar preso no significó un obstáculo en el avance del Evangelio, sino que al contrario. El Evangelio siguió avanzando aún en las prisiones de Pablo. La palabra progreso en el griego se refiere a un movimiento dinámico en la dirección correcta. Esta palabra se empleaba para aludir al avance exitoso de las tropas de un ejército. El Evangelio, según Pablo, sigue avanzando como un ejército, superando todos los peligros que tiene adelante, aún en las prisiones de Pablo. Mi hermano, mi hermana, nada puede detener el avance del glorioso Evangelio de Jesucristo. En Hechos, capítulo 28, versículos 30 y 31, se nos narra acerca del encarcelamiento de Pablo. Y dice que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibió a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Pablo, tú estás preso, sí lo estoy, pero yo sigo predicando, sigo enseñando acerca de mi Señor. Ya sea en cadenas o sin cadenas, voy a hablar de Jesucristo. Pablo no se quedó 2 años lamentándose, ¡ay, estoy preso! ¿Qué hago ahora? No. Él aprovechaba cada circunstancia donde Dios lo ponía para testificar de Jesucristo. Hay cristianos que a veces se quedan atrapados en los problemas de la vida. Hay gente que se sigue lamentando por algo que pasó hace años. No, pero viste que a mí hace 1 año atrás me pasó esto y si me hubiese pasado otra cosa. Y no avanzan. Y no ven cómo esa oportunidad puede servir para acercarse a Dios o para testificar a otros acerca del Evangelio. Hay un momento para lamentarse, mis hermanos, está bien, pero hay un momento para avanzar. Y Dios nos ayuda en cada circunstancia. No te quedes estancado. Pablo veía cada oportunidad, cada circunstancia para predicar, para que el reino de Dios se extendiera. Uno de los atributos de Dios más reconfortantes para mi vida es la soberanía de Dios. He pasado mucho tiempo estudiando y meditando en ese atributo, porque lo necesito, porque llegarán días difíciles y siempre lucho con la tentación de olvidarme que mi Dios es soberano. Mi hermano, cuando las pruebas
tocan la puerta de nuestra vida, parece que nos olvidamos de Dios, como que se desvanece. Y empezamos a sumergirnos en la ansiedad, y Satanás está siempre presente y nos tira esos dardos a nuestra mente. Mira, Dios se olvidó de ti. Mira, tu vida es un caos. De esta no vas a salir. Y empezamos a ver todo de una manera distorsionada. Perdemos la confianza en el Señor porque miramos las circunstancias y no miramos a Dios. Y no miramos a Dios. Sinceramente eso me ha pasado mucho. Capaz que a ti no, mi hermano. Y gloria a Dios por eso. Significa que eres una persona que conoce muy bien la soberanía de Dios. Pero sé que hay otros que, como yo, han experimentado eso. Pablo pudo lamentarse. Él estaba preso, en condiciones precarias. Pero nunca veo en sus epístolas lamentarse, sino que al contrario. Él tenía una perspectiva totalmente distinta. Él conocía la soberanía de Dios. Pablo sabía que si estaba preso es porque Dios lo puso allí. Dios no solo lo permitió. Dios no permitió que Pablo estuviese preso, sino que Dios lo colocó ahí, que es muy distinto. Debemos hacernos una pregunta. ¿Qué es la soberanía de Dios? ¿Qué es la soberanía de Dios? Arthur Pym dio una definición que creo que es muy correcta, y voy a citar. Dice Pym que Dios es infinitamente elevado por encima de la criatura más elevada. Él es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra. No está sujeto a nadie ni influenciado por nadie, pues es absolutamente independiente. Continúa diciendo Pym, Dios hace lo que le plazca y como le plazca. Sí, siempre hace como le plazca. Nadie puede frustrarlo, nadie puede obstaculizarlo. De modo que su propia palabra declara expresamente, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46:10. Esta es una definición de la soberanía de Dios, pero si lo llevamos a principios más concretos, podemos decir que Dios tiene el control de todo lo que sucede en el universo. En Mateo capítulo 10, versículo 29, Jesús dijo, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Ningún pajarito, por insignificante que sea, cae en la tierra sin que Dios lo permita. Dios controla todo, desde lo más grande a lo más insignificante. Pero también Dios es soberano en mi vida individual. En nuestro texto que estamos estudiando, Pablo habla de sus circunstancias, es decir, de su vida individual. Y dice que en medio de esa prisión Dios tenía un propósito. Ahora entiendo, mis hermanos, por qué Pablo y Silas cantaban cuando estaban presos. En Hechos, capítulo 16, de versículo 25 en adelante, podemos ver la soberanía de Dios. Es un pasaje que nos muestra la soberanía de Dios. Dice que, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, estaban presos estos hombres, estaban encerrados, encarcelados. Dice que cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Yo me imagino a los presos diciendo, ¿estos tipos saben lo que están haciendo? ¿Son conscientes que están encerrados en una celda? ¿Son conscientes del peligro que les puede venir? Pero Pablo y Silas confiaban en la soberanía del Señor. Versículo 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No solo quedaron libres, sino que esa situación les sirvió para predicar de Cristo a un carcelero. Versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo,
no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Vieron cómo el Señor utilizó esta circunstancia adversa en la vida de estos dos hombres? El Señor utilizó esta situación para que una persona conociera a Cristo. Y no solo esa persona, sino que la familia del carcelero también vino a la fe. Capaz que Pablo y Silas nunca podían haber llegado con el evangelio al carcelero si ellos no hubiesen estado presos. El Señor es soberano. La vida de José, mis hermanos, también nos muestra esta verdad. Para resumir, José fue el hijo menor de Jacob. Él sufrió mucho por sus hermanos, ya que era el preferido de su padre. Y sus hermanos tramaron muchos males contra él, hasta el punto de venderlo como esclavo a un grupo de ismaelitas que iban a Egipto. Pero ¿saben cómo terminó José? Él terminó siendo gobernador de Egipto. En palabras de José, él le dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios estaba atrás de cada acción que los hermanos de José planearon contra él. Dios controlaba las situaciones en la vida de José. En definitiva, todo salió como Dios quería que saliera. ¿Saben por qué? Porque Dios hace lo que le plazca. Para decirlo de otra manera, Él ya conoce el final de la película. No solo la conoce, sino que Él decide el final. Mis hermanos, Dios no es un Dios que se queda mirando desde el cielo pasivamente lo que sucede en tu vida. No, no, Él obra con poder. Él obra con poder. El autor Steven Morales, en un artículo que escribió titulado Recordando la soberanía de Dios en tiempos de incertidumbre, él dijo lo siguiente: una de las cosas que me parece más interesante de la soberanía de Dios es que en casi todos los casos solo la reconocemos en retrospectiva. Pasamos por alguna tribulación y en el momento nos preocupamos, nos frustramos y nos enojamos. Y no es hasta después del hecho, cuando miramos hacia atrás, que podemos ver cómo cada momento progresó y cómo Dios nos llevó hasta donde estamos ahora y decimos: ¡wow! Dios es soberano. Creo que todos podemos mirar hacia atrás y decir definitivamente que Dios es soberano. Todos podemos contar ciertas experiencias donde vimos la mano del Señor en momentos que jamás nos habíamos imaginado. Para mencionar un ejemplo, antes de terminar con este primer punto, no sé si todos conocen la vida de John Bunyan. Él fue un puritano que nació en 1628 en Reino Unido. Y este hombre fue encarcelado por predicar el evangelio. De hecho, le hicieron la propuesta de no ir a prisión con tal de no predicar. Le dijeron: mira Bunyan, si tú sigues predicando vas a ir preso, pero si tú dejas de predicar, te dejamos libre. Pero este hombre dijo que no abandonaría la predicación del evangelio y lo encerraron en una prisión. ¿Y saben lo que pasó luego? En la prisión, Bunyan le predicaba a los presos, hasta el punto que los ciudadanos que estaban afuera iban a la prisión para escucharlo. Se hizo más conocido por sus prisiones que cuando estaba libre. Y además, mis hermanos, gracias a sus 12 años de encarcelamiento, escribió su obra más conocida, el clásico de la literatura cristiana. Creo que todos los conocen. El progreso del peregrino. Fue el libro más vendido de la historia luego de la Biblia. Con eso les digo todo.
preciosa obra donde se muestra el Evangelio de Cristo. Ahora imagínense a los enemigos de Bunyan. De seguro no entendían nada. Lo pusimos preso para que se callara y resulta que sucedió lo contrario. Se hizo más conocido. Se hizo más famoso. La gente se sigue convirtiendo a Cristo y además escribió un libro que fue el libro más vendido de la historia luego de la Biblia. Dios es soberano. Como dijo el comentarista William MacDonald, el hombre tiene sus maldades, pero Dios tiene sus caminos. Ahora, volviendo al texto de Filipenses, Pablo menciona dos verdades de cómo sus prisiones han redundado para el progreso del Evangelio. Y vayamos con la primera. Y esto me da lugar a mi segundo encabezado, encadenado por causa de Cristo. Versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Pablo se encontraba preso en Roma y él siempre era custodiado por un guardia. Y los guardias se relevaban entre sí. En Hechos capítulo 28, versículo 16 dice que a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Es decir, que Pablo estaba en constante contacto con las personas. Y eso, mis hermanos, era para el apóstol una gran oportunidad para que Cristo sea conocido. Pablo dice que sus prisiones se han hecho notorias en todo el pretorio, en todo el palacio, donde también vivía el emperador. La Nueva Biblia de las Américas lo traduce la guardia pretoriana, ya que Pablo se encontraba preso en una casa privada en Roma. Bueno, el énfasis aquí es que era evidente que Pablo estaba preso por causa de Cristo. Él no llegó allí por cometer un delito, por infringir la ley romana. No, él estaba allí por predicar y hablar de Jesucristo. Y los guardias que lo custodiaban, las personas que estaban por ahí alrededor de la guardia, sabían eso. Incluso, de seguro, le preguntaban, che, ¿por qué tú estás aquí? Tú no eres como el resto, ladrones, homicidas, personas malvadas. ¿Por qué tú estás aquí? Y Pablo le diría, por hablar de Jesucristo. Estoy aquí por predicar la verdad. Y eso, mis hermanos, ya era una oportunidad para que estos guardias conocieran al Señor y sean salvos. Mis hermanos, capaz que si Pablo nunca hubiera llegado a estos guardias con el Evangelio, capaz que Pablo nunca hubiera llegado a estos guardias con el Evangelio si no hubiera estado preso. Piensen en eso. Por algo Dios lo había puesto allí. El Señor tenía un propósito. Pero el apóstol agrega algo más. Él dice que sus prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. No solo los guardias sabían que Pablo estaba preso por causa de Cristo, sino que también las personas afuera que ya lo conocían o que habían escuchado el mensaje de él, sabían que Pablo estaba preso por causa de Cristo. Las personas de seguro hablaban entre sí, oye, ¿has escuchado de un tal Pablo? Sí, ese hombre que hablaba de Cristo. Bueno, ahora se encuentra en una prisión por predicar ese mensaje. De seguro la gente rumoreaba de las prisiones de Pablo. Y eso, mis hermanos, también era una oportunidad para que Cristo sea conocido. Ahora, detengámonos un segundo y veamos la visión de este hombre. Esto nos humilla, porque de seguro muchos en esa situación estaríamos pensando en nosotros, en nuestra comodidad, en nuestro problema, en nuestra seguridad. Pero este hombre se alegraba porque sabía que Dios estaba utilizando esa circunstancia para que el Evangelio avance.
Pablo estaba preso, pero era libre. Escuchen bien eso. Pablo estaba preso, pero era libre. Y alguno preguntará, ¿pero cómo es eso de que estaba preso, pero era libre? Bueno, déjenme citar al pastor Gerson Murray, que lo explica mejor que yo. En su sermón de este pasaje de Filipenses, él dijo lo siguiente: Pablo no estaba preso de muchas cosas que los cristianos estamos presos. Hoy en día, muchos cristianos somos prisioneros de las mismas cosas que nuestra sociedad. Los valores, las prioridades y las metas de este mundo son las que muchas veces gobiernan y capturan a los cristianos. Somos prisioneros de codicia, de la comodidad, de la seguridad, del afán, de las preocupaciones, de la apariencia, tan prisioneros de nuestras metas terrenales, de nuestras aspiraciones financieras. Somos gobernados de esas cosas, presos de esas cosas, dice este pastor, aunque estamos libres. Por eso no somos libres para amar al Señor, disfrutar al Señor y servir al Señor. Muchos de nosotros, mis hermanos, estamos libres, pero estamos presos. Presos de los deseos de este mundo. Pablo tenía esta visión de la vida porque él no era preso de las cosas de este mundo. Él podía decir, sí, estoy preso. Capaz que no hay un colchón tan cómodo. Hay una comida bastante fea, amarga. No es un lugar muy higiénico. No es un hotel de 5 estrellas. Pero ¿sabes qué? Cristo está siendo conocido por esta situación en la que me encuentro. Y si Cristo es conocido, yo duermo como un bebé, aún en medio de esta prisión. En definitiva, me importa más la gloria de Cristo que mi comodidad, que mi seguridad, que mi vida. A veces no necesitamos que las circunstancias de nuestras vidas cambien, sino que nuestra visión de la vida sea transformada y renovada por Dios. Cuando logramos ver la vida con esos lentes cristológicos, lo cambia todo, mis hermanos. Lo cambia todo. Por eso yo le pido al Señor que esto que estamos viendo impacte en nuestras vidas, para que la gloria de Cristo sea el motor y la visión de nuestro diario vivir. Entonces esta prisión del apóstol sirvió para que toda la guardia romana sepa que Pablo estaba allí por causa de Cristo. Pero hay otro motivo que Pablo menciona acerca de cómo sus prisiones sirvieron para el progreso del Evangelio. Y esto me da lugar a mi último encabezado: ánimo en predicar la palabra. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El ejemplo de Pablo sirvió como un testimonio para que el resto de los cristianos vieran cómo este hombre era fiel a Dios a pesar de estar encarcelado. Esto hacía que los hermanos no tuvieran temor de predicar la palabra a otros. Algunos podrían decir, no prediquen el Evangelio, miren lo que le pasó a Pablo. Pero no, al contrario, esto fue un estímulo para los cristianos, porque veían cómo Dios estaba obrando aún en medio de esa situación difícil. Y además, veían cómo el apóstol reaccionaba a esa situación. Pablo no se cayó cuando fue preso. Él pudo haber dicho, bueno, mejor me callo, ya estoy preso, me van a matar. No. Al contrario, Pablo siguió predicando. Siguió hablando del Evangelio sin temor. Uno le es fiel a Dios en los momentos buenos y en los momentos malos. Mis hermanos, valentía para predicar de Jesucristo.
Muchas veces pasa que nos da vergüenza, nos da temor por el qué dirán o cómo van a reaccionar ante esta verdad y nos paralizamos y nos callamos. Hay gente que le da vergüenza decir que es cristiana en su trabajo, en su familia, en la escuela, en la universidad y viven su vida con Cristo a escondidas. Mi hermano, si te ocurre eso, pídele a Dios que te dé valentía, que te dé coraje para proclamar a su Hijo, a las personas que te rodean. Mis hermanos, seamos sinceros. Aquí en nuestro país, Uruguay, podemos congregarnos tranquilamente. Podemos hablar de Jesús tranquilamente. A lo mucho alguien se va a burlar tuyo o se apartará tuyo. Pero nadie aquí te persigue para matarte por nombrar a Jesús. Al menos por ahora. Capaz que en unos años la cosa cambia. Y no me sorprendería. Porque ese rechazo a Cristo siempre estuvo. Pero piensa en la iglesia primitiva. Piensa en esta iglesia de Filipos. Ellos sí eran perseguidos a muerte por causa de Jesús. Ellos no tenían el privilegio que nosotros sí tenemos hoy. Pocas tareas en aquellos tiempos podían llegar a ser más peligrosas que predicar a otro señor que no fuera el César. Los romanos perseguían a los cristianos por eso, por proclamar que el único señor, el Curios, el único soberano era Cristo y no era César. Piensa en nuestros hermanos de Irán o del Medio Oriente, donde nombras la palabra Jesús y ya tenés a 3 personas arriba para limpiarte. La otra vez busqué en la revista de Christianity Today los países con más persecución a los cristianos. Los 10 países con más persecución. Y los 10 países son Afganistán, Corea del Norte, Somalia, Libia, Yemen, Eritrea, Nigeria, Pakistán, Irán y la India. Ahí es difícil ser cristiano. Saben que muchos hermanos hoy están partiendo con el Señor porque no se callan por hablar del Evangelio. En esos países que te nombré y en muchos otros más, hay muchos hermanos que hoy, en este instante, están dando su vida por causa de Cristo. Ellos saben que sus vidas corren peligro, saben que sus familias corren peligro. Aún así, ellos cobran ánimo en el Señor y siguen testificando de Jesucristo. Yo estoy aquí hablando la palabra desde mi casa, mientras muchos de mis hermanos están luchando en el campo misionero. Sí, es verdad, Dios nos coloca a cada uno en distintas situaciones, en distintos contextos, pero quiero que pensemos en todo esto para que veamos los privilegios que nosotros contamos aquí en Uruguay comparado a otros lugares. Hay gente que niega a Jesús con su grupo de amigos. Imagínense si le ponen una escopeta en la cabeza. Claro que lo va a negar. Por eso, repito, pidámosle a Dios por valentía para hablar con denuedo del Evangelio. El comentarista William MacDonald decía: la persecución tiene a menudo el efecto de transformar a creyentes callados y tímidos en valientes testigos. Y eso es verdad. La iglesia primitiva avanzó mucho gracias a las persecuciones. Entonces, la prisión de Pablo sirvió para que muchos cobraran ánimo en Cristo para predicar la palabra. Al fin y al cabo, mis hermanos, podemos concluir que las prisiones de Pablo fueron más una bendición que una maldición. Claro, depende de los ojos con que lo veas. Si miramos las circunstancias, pensamos que es algo malo. Pero si lo vemos con la perspectiva bíblica, aún en lo malo podemos ver la mano del Señor obrando. Si yo he crecido en la gracia de Dios, en oración, en estudio de la palabra, en mi comunión con mis hermanos, en humildad,
es gracias a las pruebas que he pasado. Sí, muchas de ellas dolieron, porque duele. Aquí nadie es masoquista. No vamos a llamar a lo malo bueno. Si perdés un familiar, no vamos a decir, ah, qué bendición, qué lindo. No, es algo feo, algo triste, y te duele. Y es lo normal. Pero en esos momentos es cuando uno más depende de Dios. Es cuando uno se acerca al Señor con toda la fuerza. Es cuando uno llora en su presencia. ¿Cuántas veces en varias pruebas el Señor nos ha fortalecido? Nos ha mostrado capaz algunas cosas para corregir en nuestras vidas. Ciertos pecados que capaz que no estábamos viendo. Mi hermano, van a venir pruebas a tu vida. No es nada nuevo lo que te estoy diciendo. Van a venir pruebas a tu vida. Sales de una y entras en otra. Pero tu sostén es el Dios soberano. Que tu sostén sea el Señor, el cual obra en medio de esas circunstancias adversas que tendrás que atravesar. Dios es un Dios activo. Él actúa con poder y a veces en cosas o en situaciones que ni te imaginabas. A modo de conclusión y aplicación, Job decía, yo conozco que todo lo puedes. Y sí, el Señor puede. Aún en los momentos más difíciles, Dios hace lo que quiere, cuando quiere, dónde quiere y cómo quiere. Mi hermano, si estás pasando por una aflicción, trata de ver cómo el Evangelio puede progresar en esa situación en la que estás viviendo. El Señor puede hacer en medio de esa difícil situación que el Evangelio avance y que llegues a personas que capaz que no conocen al Señor. Dios puede utilizar tu sufrimiento para que seas de ejemplo para otros, como lo fue Pablo. Dios puede utilizar esa situación para que ores más, para que leas más la Biblia, para que te congregues más, para que descanses más en Él. No sé, el Señor tiene sus propósitos, Él es soberano, pero tu deber y mi deber es aferrarnos y confiar en Él. Hermano, pon tus ojos en el Evangelio. A Pablo lo que le importaba era que el Evangelio avanzara. Bueno, que ese también sea nuestro deseo. Aunque estemos pasando las 1001, si Cristo está siendo divulgado, si Cristo está siendo conocido, ya está, eso es suficiente para mí. Espero que este mensaje renueve nuestra visión de la vida, tanto para mí como para ustedes, mis hermanos. Y aquellos que no conocen al Señor, no sé qué circunstancias estén atravesando. Capaz que estás en un momento difícil de tu vida y llegaste a este mensaje radial de casualidad, aunque Dios es soberano en eso que llamamos casualidad. Bueno, en la circunstancia en la que te encuentres, lo que tienes que saber es que Dios ama a los pecadores y los amó entregando a su Hijo a morir en la cruz por sus pecados. Hoy puedes venir a Cristo en arrepentimiento y fe. La Escritura deja en claro que aquellos que crean en Jesucristo serán reconciliados con Dios. Amigo, amiga, ven a Jesús. Confiesa que eres un pecador y abraza el amor de Dios en Cristo. Dios no te promete una vida fácil, no te promete sacarte de los problemas, no te promete que no llegarán situaciones difíciles a tu vida, pero lo que sí te promete es el perdón de pecados, la vida eterna. Y aún en esos problemas de la vida que tengas que atravesar, Él promete estar contigo. Él está contigo. Pero primero debes venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tú eres soberano. Tú lo gobiernas todo, Padre. Desde lo más grande a lo más insignificante, a lo más pequeño, Señor. Este pasaje nos muestra cómo tú eres soberano aún en las circunstancias que atravesamos en nuestras vidas, Señor.
Padre, capaz que hay un hermano que está pasando una situación difícil, una circunstancia que no se esperaba. Señor, que ese hermano o esa hermana que esté atravesando esa circunstancia pueda aferrarse a ti. Y que pueda ver cómo tú puedes obrar en medio de esa situación, Señor. Así como tú obraste en las prisiones de Pablo, obras también en nuestras circunstancias. Capaz que para acercarnos más a ti, capaz que para corregir algo en nuestras vidas, para santificarnos más, para amarte más. Tú tienes tus propósitos en cada circunstancia, Padre. Tú no eres un Dios alejado. Padre, tú eres un Dios activo, que obra con poder. Ayúdanos también a tener la perspectiva que tenía Pablo. No importara la circunstancia en la que se encontrara, él veía cómo el Evangelio podía avanzar, cómo él podía llevar a Cristo a las personas, que nosotros pensemos igual, Señor. Hay muchas almas allá afuera que todavía no te conocen. Hay muchas personas, Señor, en nuestro diario vivir, familia, amigos, compañeros de trabajo, en la universidad, en donde nos movemos, Señor, que capaz que no te conocen. Por eso, Padre, ayúdanos también a predicar de Jesucristo, sin temor, que tú nos des valentía para testificar de Jesús y que otros vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.